¿Dónde está mi interés? Bueno, en 2016 yo estaba cubriendo la campaña de los republicanos de Donald Trump. Cuando lo nominan a la presidencia, veo de primera mano, yo estaba en la convención en la que lo nominaron, veo las cosas que dice, cómo reacciona la gente, hablo con la gente que está ahí y me doy cuenta que ya no se puede hablar con datos con los seguidores de Donald Trump, que es gente que cree una cosa completamente distinta a los demás y que ya no les puedes dar datos duros ni hechos porque te dicen que esos son noticias falsas. Entonces, él inventó lo de fake news. Él le dio popularidad. Noticias falsas sabemos que hay de toda la vida. De toda la vida, le dio sí. popularidad y entonces pues ahora la idea de este libro es también explicar qué pasó ahí, qué consecuencias tuvo y pensar también en la elección mexicana, ¿no? Justo empezamos campañas esta semana, entonces ver cómo podrían influir las noticias falsas. Ahora bien, las redes sociales se han convertido auténticamente en el principal medio de información o de desinformación. Así es. ¿Cómo diferenciar esta situación? ¿Tienes alguna receta para vacunarnos? Sí, claro, bueno, mira, con las redes sociales tenemos más información que nunca, pero también más desinformación, ¿no? Todo es horizontal, todo fluye al mismo tiempo, los periódicos ya no tienen la misma importancia en ese medio, los editores tampoco, ya no se jerarquizan las noticias, entonces nosotros tenemos que saber qué es importante y qué no. Entonces, ¿qué hacer? Pues detenernos un poquito, porque llega todo tan rápido, todo el tiempo nos están llegando noticias, entonces hay que detenernos un poquito, leerlas, no solo las cabezas, y pensar quién escribió la noticia, qué contenido tiene, qué fuente cita, y con eso pues tal vez no compartimos noticias. ¿Los medios de comunicación son los responsables de que haya este tipo de fake news, de noticias falsas? No, las fake news tienen muchos intereses, ¿no? O sea, no solo es que haya medios de comunicación que no verifiquen, que sí hay unos que verifican, hay otros que deben de verificar más, pero también pues, en cuestiones de política y en cuestiones también de gente que solo quiere hacer dinero, que solo quiere ganar dinero, porque con esto puede ser mucho dinero, la verdad. Entonces ellos también tienen mucho interés en diseminar noticias falsas. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la desinformación? ¿Te acuerdas con el terremoto o el sismo del 19 de septiembre, que de pronto se inventó la historia de una niña, la niña Frida, que terminó siendo absolutamente fake news, y esto le llovió mucha crítica a la empresa, en este caso Televisa? Claro, porque esa fue una noticia falsa dentro de un medio tradicional que se supone que verifica mejor las cosas, ¿no? O sea, tenemos noticias falsas de otro tipo que circulan en redes sociales, que vienen de sitios que no tienen reputación, que no tienen experiencia, y tenemos las que se dan en los medios tradicionales, ¿no? Que son igual o más graves incluso porque ellos tienen reputación y una audiencia establecida. Hay que leer tu libro. ¿Por qué hay que leer tu libro? Para detectar justamente, para ver dónde están las noticias falsas o la posibilidad de riesgo de estar mal informados y asumir nuestra responsabilidad también como receptores de la información. Claro, cotidiana. o sea, todos tenemos responsabilidad. Los medios de comunicación por un lado, pero también los lectores, también la gente que le interesa las noticias, de qué es lo que consume y qué es lo que comparte, ¿no? Entonces este libro, la idea es explicar un poco qué son las noticias falsas, cómo prevenirse ante ellas y pues ver qué va a venir en estos meses en la elección, ¿no? Estaba leyendo el otro día a través del periódico donde tú escribes también, Milenio Diario, ahí escribes los viernes. Los viernes. Estaba leyendo una especie de receta en donde Facebook y, en fin, están dando consejos para detectar noticias falsas. Duda de los títulos, observa con atención la URL, es decir, la procedencia, investiga la fuente, detecta si el formato es poco común, presta atención a las fotos, comprueba las fechas, verifica las pruebas, consulta otros informes periodísticos, es decir, contrasta. ¿La noticia es un engaño o es una broma? Saber si es claro. esto, ¿no? Algunas historias falsas tienen una intención. Sí, eso, lo de la URL es muy importante porque hay muchos sitios que se hacen pasar por sitios normales, digamos, pongamos que hay una copia de Radio Fórmula que sea Radio Fórmula con E, entonces puede dar información falsa fingiéndose Radio Fórmula, ¿no? Entonces es muy importante ver el nombre del sitio, ver la dirección para saber si es cierto o falso. Oye, en todo caso le picas para asomarte. Para asomarte y ya verás que es un formato distinto, que el autor tal vez no existe, que no tiene datos, por ejemplo, o sea, ya que uno hace el trabajo de leer la noticia se dará cuenta que es falsa. Es una buena vacuna. ¿Qué otras vacunas recomiendas? ¿Qué otras vacunas? Para no infectarnos de fake news. Para no infectarnos, dudar en general de las noticias. También lo que dice es muy interesante de checar otras fuentes, no solo quedarnos con la nota que nos llega de un lugar, ver si está replicado en otros lados. También cuando nos llegan, por ejemplo, por redes sociales, por mensajería, por WhatsApp, también desconfiar mucho porque por ahí circulan muchas noticias falsas. Eso, y tomarnos, lo que yo siempre digo es tomarnos un poco de tiempo, ¿no? Porque estas noticias viajan muy rápido porque trafican en enojo, es decir, yo me enojo y comparto, ¿no? Porque las noticias falsas siempre buscan generar escándalo. Entonces, tomarte unos minutitos para pensar, a ver, ¿quién mandó esto? ¿Por qué? Ver si es cierto y con eso ya no lo compartes, ¿no? En vez de estar indignado de un inicio. ¿Temes que en estas campañas políticas ya que empiezan este próximo sábado
va a haber, es decir, hay riesgo de que nos inunden los partidos o los bots que favorecen a tal o cual candidato a la presidencia, nos inunden con noticias falsas. Ya estamos inundados, Pepe. Bueno, ya estamos inundados. Ya nos llegaron por todos lados y ahora que arranque va a ser mucho más. A mí no me preocupa que se hable, que siga una cosa de un candidato, de otro, porque eso en el público mexicano no importa tanto. El problema es cuando se empieza a atacar a las instituciones, por ejemplo, que te digan tu credencial de elector no sirve, que te digan el día de la elección tu casilla no está puesta, que te digan se robaron la urna de tu casilla, ¿no? Entonces que eso empiecen a llegar reportes, que muy probablemente suceda. Esos son los más preocupantes que los otros que digan que el candidato hizo esto o hizo lo otro. Pues te agradecemos mucho que hayas venido aquí con nosotros, Esteban Illades. Muchas gracias, a invitarnos a leer Fake News. Estamos muy a tiempo de meternos en este tema, sin duda. Nos sirve no para ahorita, para México, sino en general, para estar atentos a la revolución, a la evolución de los medios de comunicación y de la comunicación horizontal, como le llamas tú, en las redes sociales que han cobrado tanta vigencia. Totalmente, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Esteban Illades. El libro se llama Fake News, es de la colección La Nueva Realidad. El subtítulo es La Nueva Realidad. El subtítulo es La Nueva Realidad y es de Editorial Grijalbo. Así es. Bien, pues asumamos la nueva realidad. Eso. Y más vale estar bien informados y no sorprendidos. Así es. Y no bien sorprendidos.